Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer un poké con atún vegano. Para hacerlo vamos a necesitar un bloque de tofu firme, vamos a utilizar atún vegano y el liquidito que hemos usado para macerarlo también lo vamos a utilizar en esta receta. También cebolla morada, rabanitos, alga. Yo aquí en una tienda a la que voy venden esta alga en tiras, es una alga macerada, pero podéis utilizar cualquier alga que rehidratéis y cortéis en tiritas, o simplemente no ponerle alga, como queráis. También usaremos aguacate, arroz. Yo voy a utilizar del tipo basmati porque me gusta muchísimo, pero podéis utilizar el arroz que se usa para hacer sushi, el tipo bomba, podéis utilizar quinoa, arroz integral, lo que más os guste. Y lo utilizaremos como aliño, pimienta negra, sal, zumo de limón, unas gotitas de sriracha si os gusta un pelín picante y unas semillas de sésamo tostadas. Pues vamos a empezar por macerar las verduritas que vamos a utilizar. Cortamos la cebolleta en medias rebanadas y en rodajitas finitas, lo más finitas que podamos. Cortamos los rabanitos también en rodajitas finitas. Ahora ponemos un poquitín de sal, solo una pizca. Esto es para que se ablanden y no estén tan tiesas las verduras, sobre todo la cebolla. Ponemos zumo de limón, un chorrito. Y un poco de agua. Y lo dejamos reposando como 20 minutos o media hora. Y mientras se maceran las verduras, cocemos el arroz, según las instrucciones del paquete. Por último, salteamos el tofu . Cuando estén todos doraditos, un poco de sal, un poco de pimienta . Y reservamos. Y ya solo nos queda montar nuestro poké. Ponemos en la base el arroz o el cereal que hayamos elegido. Y vamos colocando el resto de ingredientes. El aguacate. El atún. La receta del atún ya la tengo subida al canal, os dejaré abajo el enlace para que veáis cómo se hace. Es muy sencillo y queda muy bueno.
Ponemos la cebolla morada. Los trocitos del atún. Las algas. Los rabanitos. Todo esto en la proporción que queráis. Ahora, al líquido de macerar el atún le añadimos unas gotitas de sriracha o de tabasco si no tenéis, un poquito, solo que le dé un toque sin picante. Unas gotitas de limón y se lo ponemos por encima. Y decoramos con unas semillas de sésamo tostado. Y ya lo tenemos listo. Veganízate. El poké es un plato hawaiano que ahora se ha puesto muy de moda. Yo lo he probado hace poco y está muy rico. Y la receta original, por lo que estuve indagando en internet, lleva atún. Como habréis visto, hace poco he descubierto cómo poder hacer una imitación bastante aceptable del atún, entonces no he podido resistirme y he tenido que hacer este poké vegano con atún vegano. Ya veréis qué rico. Y ya veis qué fácil es hacerlo. Podéis cambiar, como siempre, estos ingredientes por otros que os gusten más. Siempre va a estar riquísimo. Todos los ingredientes abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales y a mi perfil de Tipeee, por si queréis colaborar con mi canal para ayudarme a crecer y seguir subiendo recetas. Y si os ha gustado la receta, dejadme un like bien gordo, compartid con todo el mundo para que la puedan reproducir y disfrutar sobre todo porque está muy buena. Suscribiros, no os olvidéis, darle a la campanita para que no se os pase ninguno de mis vídeos y muchísimas gracias por visitarme un día más. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!